Mi nombre es Alirio González Rivera, estudiante de la Maestría en Educación mediada por las TIC. En esta ocasión vengo a contarles mi experiencia de aprendizaje sobre el límite de funciones. Contexto de mi experiencia de aprendizaje. Mi experiencia fue desarrollada en la institución educativa Nuestra Señora de Fátima de la ciudad de Popayán, en el segundo periodo académico del año 2021, en el grado 11º en la asignatura de cálculo, con una población de 42 estudiantes entre los 15 y 17 años. Mi objetivo de aprendizaje: los estudiantes serán capaces de determinar el límite de una función utilizando diferentes técnicas para calcularlos. Experiencia de aprendizaje sin utilizar TIC. Lo primero que se realizó fue el planteamiento del objetivo de aprendizaje y la estrategia de evaluación. Luego hicimos la definición de lo que era el concepto de límite. Posteriormente realizamos un trabajo individual donde los estudiantes, a partir de esta función f de x, debían construir esta tabla de valores. Una vez resuelta esa tabla de valores, debían construir la gráfica en el plano cartesiano. Con los resultados obtenidos en la tabla y en la gráfica, tenían que relacionar ese resultado con el concepto que ya habíamos dado sobre el límite. Posteriormente, se realizó un ejercicio de aplicación en clase para despejar las dudas, y al finalizar se dejó una actividad de refuerzo para la casa, la cual sería revisada en la próxima clase. La evaluación de los aprendizajes se dividió en tres aspectos: un 20% del trabajo en clase, un 60% un examen escrito de forma individual y un 20% el trabajo en casa. Dificultades en el aprendizaje. Un 70% de los estudiantes no construyeron correctamente la tabla de valores. Un 60% de ellos no relacionaron correctamente la gráfica con el concepto de límite. Y un 45% de los estudiantes no lograron comprender la relación entre los resultados de la tabla y el concepto de límite. Veamos ahora la experiencia de aprendizaje utilizando las TIC. En este caso hubo la necesidad de la creación de un grupo de WhatsApp para enviar y recibir información, el diseño de una guía de aprendizaje en PowerPoint, la cual estaba compuesta por un objetivo de aprendizaje, unos conceptos matemáticos, la actividad inicial llamada para empezar, la cual los estudiantes debían enviar la respuesta un día antes de la clase a mi correo electrónico, algunos ejemplos, videos explicativos, en este caso sobre el concepto de límite, y actividades de aplicación. Esta guía se enviaba 5 días antes de la clase. Las clases se tenían de manera remota utilizando la plataforma Zoom. En la clase lo que hacíamos era la socialización de esa actividad inicial y la construcción de lo que era el concepto de límite utilizando el simulador de GeoGebra. Ya con esa construcción y revisada la actividad inicial, lo que hacíamos era revisar el concepto de límite y los ejemplos propuestos en la guía de aprendizaje. Posteriormente, desarrollamos algunas de las actividades de aplicación propuestas en la guía, la respectiva retroalimentación para aclarar dudas, y se compartía la grabación de la clase para aquellos estudiantes que necesitaban revisarla nuevamente. Las herramientas que utilizadas en la experiencia de aprendizaje fueron WhatsApp como medio para enviar y recibir información, Office para la elaboración de la guía de aprendizaje, YouTube para compartir videos explicativos, el correo para enviar y recibir información, la plataforma Zoom para realizar las clases remotas, GeoGebra para simular los conceptos matemáticos y el celular como medio para comunicarnos de forma inmediata. La evaluación se enfocó ahora en tres aspectos: un 20% en la actividad inicial, la cual los estudiantes resolvían en su cuaderno y me enviaban la evidencia a mi correo electrónico un día antes de la clase; un 50% en la actividad final, que consistía en un taller que debían resolver en 1 hora y media y enviar las evidencias a mi correo electrónico; y un 30% en la actividad de aplicación, que consistía en las actividades que resolvíamos durante las clases remotas. Las dificultades en el aprendizaje seguían siendo las mismas, pero bajaron notablemente.
así un 30% tenían dificultades en la construcción de la tabla de valores, un 15% de los estudiantes en la relación entre la gráfica y el concepto de límite, y un 20% en la relación entre los resultados de la tabla y el concepto de límite. ¿Qué podemos analizar de esta experiencia de aprendizaje? En cuanto a la atención de las dificultades, podemos evidenciar que mientras en una clase presencial se desarrolla un ejemplo y un ejercicio de aplicación, en la clase remota realizamos 3 ejemplos, la simulación del concepto matemático y el desarrollo de 4 ejercicios de aplicación, permitiendo que los estudiantes, a través de la revisión previa del concepto matemático y la visualización, comprendieran qué números debían colocar en la tabla de valores, relacionar a los resultados de la tabla y la gráfica con el concepto de límite. En cuanto a los aportes de las TIC, la guía de aprendizaje buscaba que los estudiantes antes de la clase activaran sus conocimientos previos. De esta manera la clase se convirtió en un espacio de análisis y reflexión y no únicamente de conceptualización. Los videos de YouTube reforzaron aquellos elementos del tema que pudieran no haber quedado claros. La simulación en GeoGebra permitió que el estudiante lograra identificar los procedimientos necesarios para construir el concepto de límite, relacionando los resultados de la tabla y la gráfica. Y la plataforma Zoom fue indispensable para tener ese contacto más cercano con el estudiante, de tal manera que al presentar la información ellos podían compartir sus dudas y al mismo tiempo recibir la respectiva retroalimentación. ¿Qué ajuste le podemos hacer a esta experiencia? Primero, realizar pequeños quiz durante la clase para ir verificando los avances de los estudiantes. Para ello podemos utilizar formularios de Google o Kahoot. Y también diseñar una actividad colaborativa alrededor del recurso de GeoGebra, para que sea el estudiante quien manipule el concepto matemático. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarme en el desarrollo de esta experiencia de aprendizaje.